Ahora, permíteme. Listo, Daniel. Vamos a iniciar este segundo tema, que es el de pronóstico de la demanda en una cadena de suministro. Bueno, este tema, pues, como bien lo puedes observar ahí en el título, trata sobre pronósticos, ¿no? Que el papel, ahora sí, lo muy importante que es saber realizar y saber interpretar los pronósticos cuando se trata de la cadena de suministro, ¿sí? Hay dos tipos o dos técnicas que mayormente se utilizan, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a iniciar. Bueno, el pronóstico de la demanda es fundamental para la gestión eficiente de cadena de suministro. ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a anticipar necesidades, optimizar inventarios y mejorar la satisfacción del cliente en un entorno cambiante. Pronosticar la demanda nos ayuda a anticipar necesidades, es decir, saber o tener una idea más o menos, ¿no? De qué cantidad o qué es lo que nos van a eh, solicitar. ¿Para qué? Para que nosotros no no estamos quizás en marchas forzadas a la hora de cumplir con el objetivo de esta, de esta solicitud, ¿no? Optimizar inventarios también nos ayuda a que saber pronosticar, a saber qué tanto producto se puede o se tiene que mantener en un almacén o cuánto espacio nos queda para, para no tener tanto producto estacionado, tanto producto parado, que eso al final es muy, perjudica mucho a lo que es la parte física y a la parte administrativa. Física, ¿por qué? Porque pues no hay espacio, ¿no? A lo mejor si por X o por Y razón se tiene que mantener en stock cierta cantidad, cierto producto, pues a lo mejor ya no hay espacio. Eso por la parte física. Por la parte administrativa es de que al final es dinero que está parado, no está generando y hay pérdidas. Y también nos ayuda a mejorar la satisfacción del cliente. Es decir, ¿cómo nos ayuda? Pues bueno, si sabemos que tenemos un cliente fiel, que cada 3 meses o cada 6 meses nos realiza un pedido de 2 lotes, entonces ya sabemos, ya tenemos ese pie adelante de que nos puede llegar a pedir, a solicitar otra vez producto, entonces al saber pronosticar la demanda, actuamos, respondemos de forma inmediata. Vamos a ver lo que es el rol. Los pronósticos de la demanda forman la base de toda planeación de la cadena de suministro. Consideremos la visualización de empuje-tirón de la cadena de suministro. Antes de seguir, podemos observar en nuestro lado derecho de la pantalla, este pequeño esquema de lo que prácticamente es la cadena de suministro, ¿no? Raw material, pues donde se recolecta la materia prima. Supply son los suministros. Factory es donde ya se va procesando todo toda la materia prima. Distribución es donde ahora sí el almacén, donde se empieza a distribuir el producto. Después tenemos a las plazas, a la venta por mayoreo o un menudeo, y que esto al final hace que llegue al cliente final, ¿no? De esto es lo que es
a grandes rasgos la cadena de suministro, que la debemos de cuidar de inicio a fin. ¿De acuerdo? Vamos a retomar nuestra diapositiva. Bueno, todos los procesos de empuje en la cadena se realizan con anticipación a la demanda del cliente. Recuerde, en el proceso de empuje, eh, todo el proceso es con anticipación a la demanda del cliente. Es decir, nos estamos anticipando a que el cliente nos pida, nos solicita, ¿sí? Ya que es donde puede entrar en juego, ahora sí, el saber manejar la información, contar con un historial. Si ya sabemos que el cliente C ya tiene años con nosotros, entonces, y comúnmente solicita suministro cada 6 meses, entonces ya lo tenemos que ir monitoreando, ¿no? Entonces, a eso se trata el proceso de empuje. Mientras que todos los procesos de tirón se realizan en respuesta a la demanda del cliente, es decir, ya una vez que se hizo la solicitud, es ahí donde se realiza el proceso de tirón, ¿sí? Empuje es antes de la demanda del cliente. Tirón es cuando ya se hizo la solicitud por parte del cliente. Para los procesos de empuje, el gerente debe planear el nivel de actividad, ya sea en la producción, el transporte o en cualquier otra actividad planeada. Aquí el gerente, ahora sí es el que maneja mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta la diversa información que quizás sus jefes de departamentos le compartieron, en base a esa información, él va a tomar la decisión y va a crear, ahora sí, va a crear el sistema nuevamente para saber qué es lo qué tanto se va a producir, qué medio de transporte o eh, qué tipo de transporte, etcétera, se tiene que utilizar, que mantener para poder transportar, valga la redundancia, el producto que se está procesando para posteriormente solventar una solicitud, ¿sí? Suministrar. Eso en cuanto al proceso de empuje. En cuanto al proceso de tirón, el gerente debe planear el nivel de capacidad e inventario disponibles, pero no la cantidad real que se ejecutará. Es decir, tiene que planear, tiene que checar, tiene que visualizar qué tanto inventario hay, ¿sí? Ya no la cantidad real, porque pues ya, para eso ya, ahora sí ya está ese número como tal, sino sí el inventario para saber qué tanto, qué tanto podría haber disponible para poder solventar ya parte de esa solicitud que nos hizo el cliente. En ambos casos, el primer paso que el gerente debe tomar es pronosticar cuál será la demanda del cliente. Volvemos a lo mismo. Tiene que haber una visualización, ¿no? Una visualización, quizás un paso adelante para no estar totalmente indefensos ante cualquier emergencia, ante cualquier solicitud por parte de un cliente. Y más si son clientes ya de confianza, ya de años, ¿no? Con esos hay que tener mayor eh, responsabilidad. ¿Para qué? Para que siga fluyendo esa relación, esa confianza, esa fidelidad por parte del cliente hacia con la gerencia. O sea, que tienen alguna duda, Kevin, Daniel, Valdemar. Ninguna mucho. Ok. El rol, ejemplos. Valdemar, ¿me puedes apoyar leyendo, por favor?
Roll. Una tienda de Home Depot que vende pintura solicita la pintura base y los colorantes con anticipación a los pedidos del cliente, mientras realiza la mezcla final para atender los pedidos del Home Depot pronostica la demanda futura para determinar la cantidad de pintura y colorante que debe tener disponible. Un proceso de empuje. Más adelante en la cadena de suministro, la fábrica de pinturas que produce la base también necesita pronósticos para determinar sus propios niveles de producción e inventario. A su vez, y por la misma razón, los proveedores de la fábrica necesitan pronósticos. Cuando cada etapa de la cadena de suministro realiza sus propios pronósticos por separado, por lo regular son muy diferentes. El resultado es un desempuje entre la oferta y la demanda. Cuando todas las etapas trabajan juntas para producir un pronóstico colaborativo, este tiende a ser más preciso. La precisión permite a las cadenas de suministro tener mayor capacidad de respuesta y ser más eficiente para atender a sus clientes. Ok, muchas gracias, Valdemar. Y como hemos comentado, dentro de la cadena de suministro todos tenemos que ir trabajando al mismo tiempo, tener los mismos objetivos, compartir la misma información. ¿Para qué? Para que no haya esos errores, esas diferencias, ¿no? Que al final afectan, perjudican este proceso, este mecanismo, que los afectados al final son el cliente por una parte y la misma y la gerencia, porque ahí ambas partes pierden en primera instancia, obviamente. Bueno, retomando la primera parte, acá nos comenta, tenemos que Home Depot primero solicita la pintura base y los colorantes sin saber sin saber así cuánto es lo que lo que el cliente va a solicitar. No, él ya toma la iniciativa en base quizás al historial de ventas que tuvieron en un semestre o el año pasado, eh, por comentar, ¿no? Entonces, él se adelanta, hace este proceso de empuje, ¿sí? Pero eso no significa que le está desatendiendo lo que ya el cliente está solicitando. Y aquí lo vemos. Ya una vez, o a pesar de que solicitó la pintura base y los colorantes, él sigue realizando la mezcla final para atender los pedidos del cliente. Es decir, ya el producto final, él lo sigue trabajando. ¿Sí? Y es así como Home Depot utiliza lo que es el proceso de empuje. Veamos otro ejemplo. Kevin, ¿me puedes apoyar leyendo, por favor? ¿Me escuchó? Ahorita sí te escucho. Consideremos el valor del pronóstico colaborativo para Coca-Cola y sus embotelladores. Coca-Cola decide el momento de lanzar varias promociones con base en el pronóstico de la demanda durante el siguiente trimestre. Las decisiones relacionadas con la promoción se incorporan entonces al pronóstico actualizando de la demanda, el cual es esencial para que los embotelladores planeen sus decisiones de capacidad y producción. Es improbable que un embotellador que opera sin un pronóstico actualizado basado en la promoción cuente con suficiente abasto para Coca-Cola, lo que va en deterioro de las utilidades de la cadena. Los productos maduros con demanda estable como leche o toallas de papel suelen ser más fáciles de pronosticar. Tanto el pronóstico como las decisiones generales que lo acompañan son en extremo difíciles cuando la oferta de materia prima o la demanda del producto terminan en altamente impredecibles. Los productos de moda y muchos productos de alta tecnología son ejemplos de artículos difíciles de pronosticar. Muchas gracias, Kevin. Aquí yo les pregunto, ¿por qué creen
que los productos de moda y los de alta tecnología son difíciles de pronosticar. ¿Por qué consideran esa parte ustedes? ¿Alguien? Bueno, si no, lo retomamos más adelante. Vamos a continuar. Características. Los pronósticos siempre son imprecisos y por tanto deben incluir tanto su valor esperado como una medida de error del pronóstico. Es decir, es bueno pronosticar, ¿sí? Pero también hay que tomar en cuenta o siempre estar consciente de que pueda haber quizás errores, detalles. Por eso siempre hay que manejar un margen de error, ¿sí? Estar abiertos a cualquier posibilidad. Entonces, para entender la importancia de un error de pronóstico, consideremos dos distribuidores de automóviles. Uno de ellos espera que las ventas fluctúen entre 100 y 1900 unidades, en tanto que el otro espera que lo hagan entre 900 y 1100 unidades. Aun cuando ambos distribuidores prevén un promedio de ventas de 1000, las políticas de adquisición de cada uno deben ser muy diferentes, dada la diferencia en la precisión del pronóstico. Por tanto, el error de pronóstico o incertidumbre de la demanda debe ser una información clave en la mayoría de las decisiones de la cadena de suministro. ¿Sí? Aquí podemos observar estas dos distribuidoras. eh, Cada una de ellas maneja sus, sus rangos, límites inferiores y superiores de diferente manera. Concuerdan en su promedio de ventas que están pronosticando, pero están dejando ahora sí ese margen de error. ¿Para qué? Para que no afecten, no afecten quizás su, pues ahora sí, su pronóstico de ingresos, quizás de ventas que ellos habían elaborado anteriormente. Entonces, cuando se realiza un pronóstico hay que estar abiertos y hay que manejar un margen de error, ¿sí? No hay que estar cerrados, no. Siempre hay que estar abierto ante cualquier posibilidad. En general, los pronósticos en el largo plazo son menos precisos que los de corto plazo. Es decir, los primeros tienen una mayor desviación estándar del error en relación con la media que los segundos. 7-Eleven Japan ha explotado esta propiedad fundamental para mejorar su desempeño. La compañía ha instituido un proceso de reabastecimiento que le permite surtir un pedido en horas. Por ejemplo, si el gerente de una tienda coloca un pedido a las 10 a.m., este se entrega a las 7 p.m. del mismo día. Por tanto, el gerente solo tiene que pronosticar lo que venderá esa noche, menos de 12 horas antes de la venta real. El corto tiempo de espera permite al gerente tomar en consideración la información actual, que pudiera afectar las ventas del producto como el clima. Es probable que este pronóstico sea más preciso que si el gerente tuviera que pronosticar la demanda con una semana de anticipación. ¿Por qué?
¿Por qué podemos decir o por qué consideran que los pronósticos a largo, más bien los pronósticos a corto plazo son en teoría más efectivos que los a largo plazo? ¿Qué consideran ustedes? Como ahí lo podemos observar en la última parte del párrafo del texto, tiene que ver también muchas variantes que no podemos, que a veces como uno no puede, quisiera manejarlas, pero no puede. Y una de ellas es el clima, ¿sí? Tenemos un producto y por ejemplo, abrimos una taquería, tenemos un negocio de tacos, una taquería, abrimos, hacemos nuestro pronóstico, de vender, no sé, 3 kilos. Y resulta que cuando abrimos está bien el clima, pero pasando 3 horas se descompone el clima y empieza a llover. Entonces ahí ya nuestro pronóstico maneja, ahora sí, empieza a manejar errores, ¿sí? Que nos perjudica. Quizás sí a pesar de esa variante, sí se alcance a vender los 3 kilos que se pronosticó desde el inicio de esa misma noche, quizás no, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, a eso se refiere en que los pronósticos a corto plazo son más efectivos o manejan menor desviación estándar, menor error, cantidad de error, margen de error, a comparación con un pronóstico a largo plazo. En largo plazo, ahora sí, hay infinidad de variantes que nos pueden aparecer durante todo ese, quizás ese tiempo de espera, a que llegue el momento, se tenga que surtir, se tenga que vender, se tenga que solicitar, o etcétera. ¿Sí? Vamos a continuar. Los pronósticos agregados suelen ser más precisos que los desagregados, ya que tienden a tener una menor desviación estándar del error en relación con la media. Por ejemplo, es fácil pronosticar el Producto Interno Bruto, PIB, de Estados Unidos para un cierto año con un error menor que 2%. Sin embargo, es mucho más difícil pronosticar el ingreso anual de una compañía con menos de 2% de error. Y es aún más difícil pronosticar el ingreso de un producto dado con el mismo grado de precisión. La diferencia clave entre los tres pronósticos es el grado de agregación. El PIB, el Producto Interno Bruto, es una agregación de muchas compañías y los ingresos de una compañía son una agregación de diversas líneas de producto. Cuanto mayor sea la agregación, más preciso será el pronóstico. Es decir, aquí lo comentamos, ¿no? Como bien dice, es más fácil pronosticar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en un año que el ingreso anual de una compañía, ¿sí? Y aquí también nos dice, nos recalca que cuanto mayor sea la agregación, más preciso será el pronóstico. Ahora sí, al tener mayor diversidad de ingresos, es como se puede ir pronosticando con mayor certeza hasta cierto punto. Es lo que observamos en la diapositiva. Cuarta característica. En general, cuanto más arriba está una compañía en la cadena de suministro o más lejos del consumidor, mayor será la distorsión de la información que reciba.
Un ejemplo clásico de esto es el efecto de látigo, en el cual la variación del pedido se amplifica conforme los pedidos se alejan del cliente final. Como resultado, cuanto más arriba se encuentra una compañía en la cadena de suministro, más grande será el error de pronóstico. El pronóstico colaborativo basado en las ventas al cliente final ayuda a las empresas que se encuentren más lejos del consumidor a reducir el error de pronóstico. Aquí lo podemos observar, ¿no? Ahora sí, está en la empresa sí, pero está muy alejado del cliente y este no tiene esa información eh, necesaria o la misma que ocupa una empresa que hace trato directo con su cliente, ¿sí? Entonces, al no tener esa información en la mano, no va a poder o no sabe pronosticar las, con qué tanta repetición se puede estar solicitando un producto, ¿sí? Ese es el detalle con las empresas que están en el inicio de la cadena de suministro. Y ya cuando se habla de pronóstico colaborativo, ahí sí es diferente. ¿Por qué? Porque todo, ahora sí, todas las empresas, todos los eslabones que forman la cadena de suministro, como tienen que trabajar de la mano, aquí no hay pierde. Todos tienen el mismo objetivo, van por el mismo fin, entonces todos van de la mano y normalmente pues nadie se resulta afectado, perjudicado. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? Daniel, Kevin, Valdemar. Ninguno más. Ok. Vamos con los componentes. Valdemar, ¿me puedes apoyar leyendo, por favor? Claro. Uno puede verse tentado a tratar el pronóstico de la demanda como cosa de magia o arte, o dejar todo al azar. Lo que una compañía sabe acerca del comportamiento pasado de sus clientes arroja luz sobre su comportamiento futuro. La demanda no surge de la nada. Antes bien, la demanda del cliente depende de varios factores y puede pronosticarse. Al menos son ciertas probabilidad si una compañía puede determinar la relación entre estos factores y la demanda futura. Para pronosticar la demanda, las compañías deben identificar primero los factores que influyen en la demanda futura y luego cerciorarse de la relación entre la demanda futura y dichos factores. Las compañías deben equilibrar los factores objetivos y subjetivos cuando pronostican la demanda. Las compañías deben incluir el aspecto humano al hacer su pronóstico final. 7-Eleven Japan ilustra este punto. 7-Eleven Japan proporciona a sus gerentes de tienda un sistema muy avanzado de apoyo de la toma de decisiones, que pronostica la demanda y recomienda un pedido. Sin embargo, el gerente es responsable de tomar la decisión final y de colocar el pedido, ya que tiene acceso a información sobre las condiciones del mercado que no está disponible en la información de la demanda histórica. Es probable que este conocimiento de las condiciones del mercado mejore el pronóstico. Por ejemplo, si el gerente sabe que quizá llueva o haga frío al día siguiente, puede reducir el tamaño de un pedido de helados que haría a un proveedor más lejano al cliente final, incluso si la demanda hubiera sido alta durante los días anteriores cuando el clima era cálido. En este caso, un cambio en las condiciones del mercado, el clima, no hubiera podido pronosticarse recurriendo a la información de la demanda histórica. Una cadena de suministro puede obtener beneficios sustanciales al mejorar el pronóstico de la demanda mediante información cualitativa proporcionada por personas. Una compañía debe estar al tanto de números
factores relacionados, de numerosos factores relacionados con el pronóstico de la demanda, incluidos los siguientes: demanda pasada, tiempo de espera de reabastecimiento del producto, publicidad planeada o esfuerzos de marketing, descuentos de precios planeados, estado de la economía, acciones que los competidores han realizado. Muchas gracias, Valdemar. Retomamos el tema, ¿no? El comentario. Es bueno pronosticar, sí. Ayuda también. El contar con un historial nos ayuda también, pero también hay que tomar en cuenta la situación actual, ¿sí? Hay veces, o por ejemplo, este de, mm, supongamos, digamos que alguna compañía que quizás en la década de los 90 tenía un auge, en la actualidad, a lo mejor vive una de sus, está viviendo crisis financiera. Algún ejemplo que se me viene a la mente quizás sería el celular BlackBerry, ¿sí? ¿Qué otra pudiese ser? Quizás eh, mm, donde antes íbamos a rentar las películas, ¿sí? Entonces, eso es para tocar el tema de tomar en cuenta la situación actual que vive, en este caso, la demanda o el mercado, ¿sí? Y tomar en cuenta las diversas variantes que se nos pueden presentar en el día a día, hablando pues ya específicamente en el mundo del mercado, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta lo que es la demanda pasada, el tiempo de espera en reabastecimiento del producto, la publicidad planeada o esfuerzos de marketing, descuentos de precios planeados, estado de la economía, acciones que los competidores han realizado. Y aquí el ejemplo que nos manejaba de 7-Eleven Japan es que el gerente sí les dan información, ¿sí? Hasta tienen un software que los ayuda y se me fue la palabra, y les aconseja, ¿sí? De qué tanto debe solicitar, pero él tiene al final la decisión. Lo importante lo decide él. Y no tan solo se basa en el historial, en el histórico, ¿no? Sino también se basa en la situación actual. Eso es muy importante y que debemos de tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en cuanto hablemos de demanda de la cadena de suministro. ¿Tienen alguna duda con esta parte? No, maestro. Ok. Por ejemplo, Valdemar, en tu centro laboral, ustedes no sé si así de repente como que ya conocen a los clientes, ya saben en qué mes o con qué frecuencia cierto cliente les solicita un pedido. Pues sí, más que nada nosotros pues conocemos las temporadas que son conocidas por acá. Hay Ujú, una temporada donde hay promociones, está la temporada de lo que es octubre, noviembre y diciembre, y también hay una temporada que conocemos como el tiempo de lluvia, para la venta de hipermovilizante y todo eso. ujú. Entonces, todo eso para solicitar producto, nosotros nos basamos al año pasado, o sea, comparamos el año pasado versus el año presente, Ujú. qué tanto se vendió el año pasado y de ahí podemos tomar decisiones para poder reabastecer el almacén. Muchas gracias, Valdemar. Y ahí hacen uso del pronóstico, ¿no? Van pronosticando en base a los históricos que manejan, qué tanto pueden llegar a solicitar los diversos clientes que ustedes manejan. Sí, así es, así nos vamos basando. Algo que sí pegó mucho fue cuando en la pandemia,
En la Ujú. pandemia, pues pegó mucho la economía, ¿no? Entonces muchas empresas cerraron y pues ahí ni cómo pronosticar, ¿no? Lo que tanto vendimos el año pasado y qué vamos a vender ahora. Pues ahora sí como que nos quedamos ahí de brazos cruzados, como que no, tampoco. La empresa pues optó por hacer, en vez de pintura, eh, la producción fue gel antibacterial, gel Ok. antibacterial y fue de que, pues que ese registro de ese año donde se vendió gel antibacterial, el año siguiente pues ya no se iba a vender gel antibacterial. Ahí sí como que hubo un reto porque no teníamos contra qué compararlos el Sí, año sí. que estábamos corriendo. Pero sí, siempre nos basamos a lo que se vende el año pasado. Ok. Perfecto, Waldemar, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Una compañía debe entender tales factores antes de poder seleccionar una metodología de pronóstico adecuada. Por ejemplo, históricamente una compañía puede haber experimentado una baja demanda de sopa de pollo con tallarines en el mes de julio, perdón, y una demanda alta en diciembre y enero. Si la empresa hace un descuento en el precio del producto en julio, la situación probablemente se modifique y una parte de la demanda futura se pasará al mes de julio. La compañía debe hacer su pronóstico tomando en cuenta este factor. Los métodos de pronóstico se clasifican de acuerdo con los cuatro tipos siguientes. Hay tipos cualitativos. Los métodos cualitativos son principalmente subjetivos y se apoyan en el juicio humano, es decir, con lo que uno observa, la realidad en ese momento. Series de tiempo. Los métodos de pronóstico de series de tiempo utilizan la demanda histórica para hacer un pronóstico. Se basan en la suposición de que la historia de la demanda pasada es un buen indicador de la demanda futura. Como un claro ejemplo de que sí es buena también las series de tiempo, pero cuando hay una variante, a lo mejor nada más una, como fue la pandemia en su momento, pues ya nos quedamos con varias incógnitas, ¿no? Entonces, es una herramienta, sí, es útil también, pero como lo hemos dicho, no hay que cerrarse, ¿sí? Hay que estar siempre abiertos, tener esa perspectiva. ¿Para qué? Para poder reaccionar ante este tipo de situaciones. Causales. Los métodos de pronóstico causales suponen que el pronóstico de la demanda está altamente correlacionado con ciertos factores en el ambiente, el estado de la economía, las tasas de interés, etcétera. Los métodos de pronóstico causales encuentran esta correlación entre la demanda y los factores ambientales y utilizan estimaciones de cuáles serán estos para pronosticar la demanda futura. Aquí vuelvo a tomar las citaciones, eh, ahora sí, el estado actual de la gerencia del país, ¿sí? Hablando específicamente de su economía y de las tasas de interés que maneja quizás una región, un país, etcétera. Simulaciones. Los métodos de pronóstico de simulación imitan las preferencias del cliente que dan origen a la demanda para llegar a un pronóstico. Con la simulación, una empresa puede combinar los métodos de series de tiempo y causales para responder muchas preguntas, como ¿cuál será el impacto de una promoción en precios? ¿Cuál será el impacto de la apertura de una tienda competidora cercana? Las aerolíneas simulan el comportamiento de compra del cliente para pronosticar la demanda de asientos de tarifa alta cuando no hay asientos disponibles de tarifa baja. Las simulaciones son muy útiles porque manejan cierto margen de error, ¿no? Entonces, también nos ayuda en ocasiones a saber
¿Cómo se puede llegar, qué puede suceder y cómo se puede llegar a responder ante esas variantes? Pero no siempre contempla toda la infinidad de variantes que se puede presentar, ¿sí? Entonces, también es una muy buena herramienta. Quizás una compañía encuentre difícil decidir qué método es más apropiado para pronosticar. De hecho, varios estudios han indicado que emplear múltiples métodos de pronóstico para crear un pronóstico combinado es más efectivo que emplear cualquier otro solo. Con cualquier método de pronóstico siempre existe un elemento aleatorio que no puede ser explicado por los patrones de la demanda histórica. Por consiguiente, cualquier observada, puede dividirse en un componente sistemático y en otro aleatorio. La demanda observada es igual al componente sistemático y componente aleatorio. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta esos dos componentes, un componente sistemático y el componente aleatorio. ¿Sí? Ujú. El componente sistemático mide el valor esperado de la demanda y consiste en lo que llamaremos nivel, es decir, la demanda desestacionalizada actual, tendencia, que es la tasa de crecimiento o declinación de la demanda para el periodo siguiente, y estacionalidad, que se refiere a las fluctuaciones estacionales predecibles de la demanda. El componente aleatorio es la parte del pronóstico que se desvía de la parte sistemática. Una compañía no puede y no debe pronosticar la dirección del componente aleatorio. Es decir, porque ese cambia, ahora sí no está fijo. No podemos predecir algo que no está fijo, que no tenemos certeza. Todo lo que una compañía puede pronosticar es el tamaño y la variabilidad del componente aleatorio, que permite medir el error de pronóstico. El objetivo de pronosticar es filtrar el componente aleatorio, ruido, y estimar el componente sistemático. El error de pronóstico mide la diferencia entre pronóstico y la demanda real. En promedio, un buen método de pronóstico tiene un error cuyo tamaño es comparable al componente aleatorio de la demanda. El gerente debe ser escéptico ante un método de pronóstico que afirme que no tiene error de pronóstico de la demanda histórica. En este caso, el método ha fusionado el componente aleatorio histórico con el componente sistemático. Como resultado, es probable que el método de pronóstico produzca un desempeño deficiente. Acá tenemos el método básico. Los 5 puntos siguientes son importantes para que una organización, permítame porque creo que estoy teniendo fallas técnicas con mi equipo, permítame. Ok. Entonces tenemos el método básico. Los 5 puntos siguientes son importantes para que una organización pronostique con eficiencia. Punto número 1, entender el objetivo de pronóstico. El punto número 2, integrar la planeación y el pronóstico de la demanda a través de la cadena de suministro. El punto número 3, identificar los principales factores que influyen en el pronóstico de la demanda. Punto número 4, pronosticar el nivel apropiado de agregación. Y punto número 5, establecer medidas de desempeño y error para el pronóstico.
Vamos a ver cada uno de ellos. Entender el objetivo del pronóstico. Kevin, ¿me puedes apoyar leyendo, por favor? Todo pronóstico respalda las decisiones basadas en él, de manera que un primer paso importante es identificar con claridad estas decisiones. Ejemplos de semejantes decisiones incluyen qué cantidad se debe producir de un producto particular, qué tanto inventario se debe tener y cuánto pedir. Todas las partes que intervienen en las decisiones de una cadena de suministro deben estar conscientes del vínculo entre la decisión y el pronóstico. Por ejemplo, los planes de Walmart de descontar el precio del detergente durante el mes de julio deben compartirse con el fabricante, el transportista y otros implicados en satisfacer la demanda, ya que todos ellos deben tomar decisiones que se ven afectadas por el pronóstico de la demanda. Todas las partes deben llegar con un pronóstico común de la promoción y un plan de acción compartido basado en el pronóstico. Si no se toman estas decisiones de manera conjunta, el resultado puede ser demasiado o muy poco producto en varias etapas de la cadena de suministros. Muchas gracias, Kevin. Y aquí notamos, ¿no? Cómo a pesar de que ahora sí uno va a la tienda, visualiza la oferta, dice, ah, no, pues tiene buen precio, lo compramos. Y ya, ¿no? Pero hay un fondo, hay algo mucho más atrás que uno desconoce. Y es en donde toda la cadena de suministro, en donde todos los participantes de este sistema, o más bien de todos aquellos que forman parte de este engranaje, para que tú, eh, cliente, para que tú, usuario, puedas tener tu jabón en tu casa, ¿sí? Todos ellos se tienen que poner de acuerdo. ¿Para qué? Para que siga siendo rentable para cada uno de los participantes. El que transporta, el que da la materia prima, el que hace la venta al mayoreo o menudeo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde se debe entender el objetivo del pronóstico. Ok. Volvemos a lo mismo, todos tienen que estar eh, enfocados en el mismo fin, ¿sí? Enfocados en la misma idea. José Daniel, ¿me puedes apoyar leyendo, por favor? Sí, dice, integrar la planeación y el pronóstico de la demanda a través de la cadena de suministro. Una compañía debe vincular su pronóstico a todas las actividades de planeación a través de la cadena de suministro. Estas incluyen la planeación de la capacidad, de la producción, de promoción y de las compras, entre otras. En un escenario desafortunadamente común, un minorista desarrolla pronósticos basado en actividades promocionales, mientras que un fabricante que no está enterado de estas promociones desarrolla un pronóstico diferente de su planeación de producción basado en pedidos históricos. Esto conduce a un desajuste entre la oferta y la demanda, y el resultado es un deficiente servicio al cliente. Para lograr esta integración, es una buena idea que una compañía cuente con un equipo interfuncional con miembros de cada función afectada responsables de pronosticar la demanda. Inclusive, una mejor idea es tener miembros de varias compañías de la cadena de suministro trabajando juntos para crear un pronóstico. Muchas gracias, José Daniel. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que ahora sí, el minorista, el que vende, pues ya pone sus ofertas, pero no toma en cuenta a su proveedor. Su proveedor, pues él se va, ahora sí, él sigue manejando su histórico de que quizás para 2 meses o que para ese mismo mes, el mes siguiente, perdón,
le van a solicitar quizás otra vez solamente un lote, pero pues él desconoce que hubo oferta o que quizás esa oferta va a continuar, entonces va a haber mayor demanda, ¿no? Entonces es ahí en donde hay que poner mucha atención, en donde debe haber comunicación, ¿sí? Debe de existir estrategias. ¿Para qué? Para que todos los integrantes de la cadena de suministro estén enlazados, ¿sí? De nada nos sirve que los integrantes de esta cadena de suministro estén separados, no, tienen que estar enlazados. ¿Para qué? Para que así se pueda y tengan la misma información, haya muy buena comunicación y así lograr los objetivos establecidos y también no haya fallas en todo este proceso y el cliente no se ve afectado, pero también no solamente el cliente, sino también la propia gerencia, ¿sí? También haya ganancia. Kevin, ¿me puedes apoyar con el tercer punto, por favor? Identificar los principales factores que influyen en el pronóstico de la demanda. La empresa debe identificar la demanda, la oferta y fenómenos relacionados con el producto que influyen en el pronóstico de la demanda. En lo que en lo que a esta concierne, la compañía debe asegurarse de si está creciendo o declinando o si se tiene un patrón estacional. Estas estimaciones deben basarse en la demanda, no en datos de venta. Por ejemplo, un supermercado promocionó una cierta marca de cereal en julio de 2011. Como resultado, la demanda de este cereal fue alta mientras que la de otros fue baja. El supermercado no debe emplear los datos de venta de 2011 para estimar si la demanda de esta marca será alta en julio de 2012, ya que esto ocurrió solo si la misma marca se vuelve a promocionar en julio de 2012 y otras marcas responden como lo hicieron el año anterior. Al pronosticar la demanda, el supermercado debe entender cuál habría sido la demanda sin la actividad de promoción de demanda, el supermercado debe entender, pues, sin la actividad de promoción y cómo se ve afectada la demanda por las promociones y acciones de la competencia. Una combinación de estos tipos de información permitirá al supermercado pronosticar la demanda para julio de 2012, dada la actividad de promoción planeada para ese año. En cuanto a la oferta, una compañía debe considerar las fuentes de abastecimiento disponibles para decidir sobre la precisión del pronóstico deseado. Si están disponibles fuentes de suministro alternas con tiempos de espera cortos, tal vez no sea especialmente importante un pronóstico muy preciso. Sin embargo, si solo está disponible un proveedor con un largo tiempo de espera, un pronóstico preciso tendrá un gran valor. Respecto del producto, una empresa debe conocer cuántas variantes de un producto están a la venta y si dichas variantes se sustituyen o se complementan entre sí. Si la demanda de un producto influye o es influenciada por la demanda de otro, es mejor si dos pronósticos se hacen conjuntamente. Ok, muchas gracias, Kevin. Ojo, aquí nos dice o podemos observar algo muy importante. En el 2011 hubo una promoción, o más bien se promocionó tanto un producto que tuvo buenos resultados. Pero si para el año siguiente no se va a realizar la misma técnica, entonces ese histórico no hay que tomarlo en cuenta para el pronóstico del año siguiente. En cambio, se tendría que hacer pronóstico primero de este de, de qué tanto se hubiese vendido si no hubiese estado esa promoción o promocionara ese artículo en específico, ¿no? Entonces, es muy importante saber todos estos puntos, estas técnicas, estos consejos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nos ayuda a tomar la mejor decisión,
la que mejor se adapte en ese momento, en esa situación actual, en esa nuestra realidad que uno esté viviendo, ¿no? Y también dependiendo las condiciones de la economía y del mercado que se encuentre en la región, en el país, etcétera. ¿Sí? Y también volvemos a lo mismo, en que todo, ahora sí, si se trabaja de forma colaborativa, pues es mucho mejor. Así que así no va a estar un equipo o una empresa, eh, por así, por su lado, ¿sí? Cuando se tiene entendido de que una cadena de suministro es el enlace, la coordinación de quizás varias empresas, ¿sí? Desde la que suministra la materia prima, la que procesa ahora sí, la materia prima y lo convierte en un producto, la que transporta, los que venden, hasta que llegue al cliente final. Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Kevin, Valdemar, José Daniel. Ninguna más. Ok, vamos a continuar. Pronosticar al nivel apropiado de agregación. Dado que los pronósticos agregados son más precisos que los disgregados, es importante pronosticar a un nivel de agregación apropiado, puesto que la decisión relacionada con la cadena de suministro se ve afectada por el pronóstico. Consideremos un vendedor en una cadena minorista que está pronosticado, que está pronosticando para escoger el tamaño de un pedido de camisas. Un método es solicitar a cada gerente de tienda el número preciso de camisas necesarias y sumar todas las solicitudes para obtener un tamaño de pedido con el proveedor. La ventaja de este método es que utiliza datos del mercado local que tiene cada gerente de tienda. El problema con este método es que hace que los gerentes de tienda pronostiquen mucho antes de que se presente la demanda en un momento en que es probable que sus pronósticos digregados sean imprecisos. Un método mejor puede ser pronosticar la demanda en el nivel agregado al ordenar con el proveedor y solicitar a cada gerente de tienda que pronostique solo cuándo las camisas deban asignarse a través de las tiendas. En este caso, el pronóstico de largo tiempo de entrega pedido del proveedor es agregado y por consiguiente el error se reduce. El pronóstico a nivel de tienda disgregado se hace cerca de la temporada de ventas, cuando es probable que los datos del mercado local sean más efectivos. Punto número 5. Establecer medidas de desempeño y error para el pronóstico. Valdemar, ¿puedes apoyar, por favor? Sí, pues. Establecer medidas de desempeño y error para el pronóstico. Las compañías deben establecer medidas claras de desempeño para evaluar la precisión y la oportunidad del pronóstico. Estas medidas deben estar estrechamente relacionadas con los objetivos de las decisiones del negocio basadas en estos pronósticos. Por ejemplo, consideremos una compañía de ventas por correo que se vale de un pronóstico para colocar pedidos con sus proveedores en la cadena de suministro. Los proveedores tardan 2 meses en enviar los pedidos. Por esta razón, la compañía debe asegurarse de que el pronóstico se realice al menos 2 meses antes del inicio de la temporada de ventas. Al término de esta, la compañía debe comparar la demanda real con la pronosticada para estimar la precisión del pronóstico y poner en práctica planes para reducir los futuros errores de pronósticos o responder a los observados. Ok, muchas gracias, Valdemar. Aquí podemos observar que esta compañía pues se adelantó, ¿no? Se pronosticó, ahora sí solicitó 2 meses antes de su quizás temporada alta. El pronosticó, dijo, ¿sabes qué? Quiero un lote nada más. Con eso siento que sí lo vendo todo. Y ya, ¿por qué? Porque el mismo proveedor pues tarda esos 2 meses
precisamente en poder suministrar. Entonces, ya una vez que llega, que se suministró, ahora sí, pasada quizás la temporada, la época de venta, tiene que analizar si lo que pronosticó eh, pues realmente se vendió, si se quedó, si se excedió, o quizás se quedó muy corto, o etcétera, ¿no? Eso se refiere a establecer medidas de desempeño y error para el pronóstico. Vamos con lo que son las series de tiempo. Los métodos de pronóstico de series de tiempo utilizan la demanda histórica para hacer un pronóstico. Se basan en la suposición de que la historia de la demanda pasada es un buen indicador de la demanda futura. Estos métodos son más apropiados cuando el patrón de la demanda básica no varía significativamente de un año al siguiente. Son los métodos más sencillos de implementar y pueden servir como un buen punto de inicio para el pronóstico de una demanda. Sí, ahora sí, la serie de tiempo, pues como dicen, ¿no? Se va basando a través de los años, pero hay que tomar en cuenta también en ocasiones las variaciones, los momentos en que se vivan, ¿sí? Un claro ejemplo, lo comentó Valdemar, ya lo comentamos hace unos minutos, fue el año de la pandemia. Un año anterior no se había vivido con esa situación. Entonces, llegó el año de la pandemia, cambió todo. El año siguiente, pues, ¿qué podíamos tomar como base, no? Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos puntos y saber qué método es el que mejor se, se adapta, ¿no? Medidas al error de pronóstico. Cada caso de demanda tiene un componente aleatorio. Un buen método de pronóstico debe capturar el componente sistemático de la demanda, pero no el aleatorio. Este se manifiesta en la forma de un error de pronóstico. Los errores de pronóstico contienen información valiosa y deben analizarse con cuidado por dos razones. Los gerentes utilizan el análisis de error para determinar si el método de pronóstico actual predice con precisión el componente sistemático de la demanda. Por ejemplo, si un pronóstico produce de manera consistente un error positivo, el método de pronóstico está sobreestimando el componente sistemático y deberá corregirse. Todos los planes de contingencia deben tener en cuenta el error de pronóstico. Consideremos una compañía de ventas por correo con dos proveedores. El primero está en el lejano oriente y tiene un tiempo de entrega de 2 meses. El segundo es local y puede surtir pedidos en una semana, pero es más caro que el primero. La compañía desea contratar una cierta cantidad de capacidad de contingencia con el proveedor local, que se utilizará si la demanda excede la cantidad que el proveedor del lejano oriente suministra. La decisión con respecto a la cantidad de la capacidad local que deberá contratarse está estrechamente vinculada al tamaño del error de pronóstico, es decir, esta compañía maneja dos proveedores, una, aunque esté más lejana, y quizás tarde un poquito más el tiempo de entrega, pero maneja un buen precio. A comparación de la empresa local, el proveedor local que tiene una respuesta rápida o más rápida a comparación de la otra. Y entonces es ahí donde va ahora sí, esta tercera compañía o el que la solicita puede ir jugando, entre comillas, por decir, o tener un plan A y un plan B ante ciertas necesidades, ante ciertas demandas, ¿sí? Entonces, es muy bueno, hay que saber manejar esos tipos de proveedores. En tanto los errores observados estén dentro de las estimaciones históricas, las empresas pueden seguir utilizando su método de pronóstico actual.
Encontrar un error que está más allá de las estimaciones históricas puede indicar que el método de pronóstico en uso ya no es apropiado o la demanda se ha modificado de manera consistente. Si todos los pronósticos de una compañía tienden consistentemente a sobreestimar o subestimar la demanda, esto puede ser otra señal de que la empresa debe cambiar los métodos de pronóstico. Hay que tomar, y ojo, si vemos que nuestros pronósticos van teniendo muchos errores, muchas diferencias, ya sea excesivas o que nos quedemos cortos de lo real, entonces hay que analizar bien y, si es necesario, cambiar nuestro método de pronóstico, ¿sí? Escoger uno que se adapte o que mejor nos ayude eh, en una cuestión en específico. Bueno, después tenemos el pronóstico de la demanda en Tahoe-Salt. El pronóstico de demanda para Tahoe-Salt implica usar datos históricos, estacionalidad y crecimiento continuo para predecir ventas futuras, buscando colaboración con minoristas para mejorar la precisión y así optimizar inventarios y logística, utilizando métodos como promedios móviles, suavización exponencial o regresión para gestionar las fluctuaciones de mercado. Ya acá tenemos sus características de la demanda. Tenemos estacionalidad, que es la demanda varía según las estaciones del año, un factor clave a considerar. Es muy importante saber este concepto de estacionalidad. ¿Por qué? Porque ciertos productos tienen sus altas o sus bajas dependiendo de la estación del año, ¿sí? O también, si uno quiere ser minorista, pues dependiendo en la época del año, es como uno puede eh, pronosticar, tomar la decisión, decidir de qué producto es más conveniente de que salga en ese momento a la venta en el mercado, ¿sí? Ojo, ojo, hay que tener mucho ojo y tener muy presente el concepto de estacionalidad. Crecimiento continuo. Han experimentado un aumento constante en la demanda a lo largo de los años. Es decir, salió en el 2000, un producto salió al mercado en 2000, en el 2001 se mantuvo sus ventas, 2002 incrementó tanto, 5%, 2003 incrementó otro 5%, ya ha crecido exponencialmente, ¿no? Entonces, para eso también hay que hacer un buen análisis, para que ese producto se mantenga también hay que tener buen marketing, es en buena mercadotecnia, que el producto sea de calidad, que el producto satisfaga las necesidades de los clientes, ¿sí? Y tenemos el otro concepto, permítame, necesidad de precisión. Buscan una estimación más exacta para evitar desabastecimientos o excesos de inventario. Eso también es muy importante, el que producir de más está mal, ¿sí? Porque se queda en stock, es inoperado. Y tener desabastecimiento, pues también no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque no podemos responder ante emergencias. Entonces, tampoco está mal. Para eso, se tiene que hacer un análisis exhaustivo, se tiene que pronosticar. Para eso nos ayuda el saber pronosticar o el realizar pronósticos de demanda. Y bueno, tenemos las tecnologías de la información en el pronóstico. Kevin, ¿me puedes apoyar leyendo, por favor? Y en el pronóstico. Existe un rol natural para la TI en el pronóstico dada la gran cantidad de datos implicados, la frecuencia con la cual se lleva a cabo el pronóstico y la importancia de obtener los resultados de la más alta calidad posible. El módulo de pronóstico
Es un sistema de la cadena de suministros con frecuencia llamado módulo de planeación de la demanda. Es un producto de software central de la cadena de suministros. La utilización de las capacidades de la TI en el pronóstico tiene varias ventajas importantes. Los módulos comerciales de planeación de la demanda vienen de una gran variedad de algoritmos de pronóstico, los cuales pueden ser bastante avanzados y en ocasiones son patentados. Estas metodologías suelen entregar un pronóstico más preciso que el producido con el uso de un paquete general como Excel. La mayoría de las aplicaciones de planeación de la demanda hacen que sea bastante fácil probar los diversos algoritmos de pronóstico contra datos históricos para determinar el que mejor se ajuste a los patrones de la demanda observados. La disponibilidad de varias opciones de pronóstico es importante debido a que los diferentes algoritmos de pronóstico proporcionan diferentes niveles de calidad, dependiendo de los patrones de la demanda real. Por, por tanto, se puede emplear el sistema de TI para determinar mejor los métodos de pronóstico, no solo para toda la compañía, sino también por categorías de productos y mercados. Un buen paquete de pronóstico proporciona pronósticos a través de una amplia variedad de productos actualizados en tiempo real al incorporar cualquier nueva información sobre la demanda. Eso ayuda a las empresas a responder con más rapidez a los cambios en el mercado y a evitar los costos de una reacción tardía. Muchas gracias, Kevin. Y sí, ahora sí, más que nada es el uso de las tecnologías de la información, el uso de softwares, de programas que nos ayudan a qué? A pronosticar. Metemos la información que nos solicita el programa y ya él hace todo el estudio y nos arroja de las cantidades, los porcentajes que se deben de producir, que se deben de mantener en stock, etcétera. Eso se refiere y es ahí como nos puede apoyar o como ya hoy en día lo hace las diferentes aplicaciones de la tecnología de la información. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? ¿Sí me pude explicar? Ningún comentario, maestro. Todo claro. Ok. Y sí, ahora sí, más que nada es conocer las técnicas para pronosticar y utilizar la que más se adecue pues a la gerencia, más que nada. Si vemos que no, si vemos que utilizamos la técnica A y presentamos varias fluctuaciones, entonces hay que pasarnos con una siguiente que se adapte mejor, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos ayude a tener una mejor respuesta ante emergencias, para que nos ayude a no tener inventarios excesivos, a no quedarnos sin un stock de seguridad, etcétera. Pues bueno, terminamos por el día de hoy y nos veríamos primeramente Dios el próximo viernes. Si no tiene alguna duda o algún otro comentario, pues entonces damos terminada la sesión del día de hoy. ¿Les parece? Enterado, maestro. Gracias. Ok, entonces nos vemos el próximo viernes. Gracias, Igualmente, maestro. Hasta maestro. luego.